Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Eh, Despacito, despacito vamos avanzando en lo que es el año académico. Si bien deseábamos vernos la cara, estar en clases presenciales a esta altura del año, bueno, tenemos que seguir aguantando esto de la cursada virtual. Ya está decidido que hasta fin de año vamos a seguir trabajando de este modo. Así que tendremos que hacer el esfuerzo de encontrarnos y conocernos personalmente el año que viene, en algún otro momento de la carrera. Esta va a ser la última clase de estructuras específicas, donde vamos a hacer un recorrido por distintas obras para que ustedes aprecien este camino que significa considerar a las estructuras. En este caso, en general, van a ser obras de grandes luces las que vamos a ver, o sea que tienen grandes dimensiones, que albergan usos distintos a los habituales que hacemos la mayoría de los arquitectos, que hacemos viviendas y ese tipo de cosas, locales comerciales. Y la idea es que les abra un poco la cabeza a todo aquello que se posibilita detrás del conocimiento bastante acabado, pero más que acabado, porque esto nunca acaba, al conocimiento profundo, a esa curiosidad por entender las razones por las cuales funcionan este tipo de estructuras, sea cual fuera, hay diversos tipos, casi que infinitos, pero el tema es comprender esta mecánica que ustedes tienen que empezar a incorporar para poder aprovechar claramente estos recursos. Acá hay todo un discursito que yo quiero que lo lean, porque no tiene sentido que ustedes lo lean mientras yo escucho un poquito de música. Bien, supongo que han leído, pero en realidad traten de pensar lo que yo ahí les digo, porque ahí va la cosa, digamos. A mí me ha tocado afortunadamente alguna vez en la vida este desafío en mi vida de arquitecto, de encontrar alguna demanda que si yo me ataba a lo convencional, a lo que manejaba cotidianamente, lo veía como muy aburrido, muy mala onda, no poder saltar de lo que uno está habituado a resolver. Y tuve la experiencia, no han sido grandes obras, pero sí en obras que me han permitido jugar con esto y demostrarme a mí mismo que cuando uno se anima porque tiene letra, tiene algún discursito atrás y lo nutre y le da vuelta y lo infla un poco y busca asesoramiento y lo piensa de vuelta, empiezan a salir como los hongos después de la lluvia un montón de ideas y cosas que realmente a mí me hicieron sentir muy bien porque me di cuenta de que uno tiene algo más allá de lo cotidiano. Uno cantaba mejor de lo que creía, diría. O tocaba la guitarra mejor de lo que creía cuando lo hizo en alguna circunstancia en la cual no lo hace habitualmente. Bueno, eso es placentero, eso es bueno. Y la idea es conducirlos hacia que descubran ese camino. Les falta un montón todavía, pero que descubran eso y que realmente me crean de que es posible y que vale la pena estar preparado para ese momento. Eh, Todas estas obras que vamos a ver, yo voy a estar bastante calladito, van a pasar más o menos rápido. El tema es que son la mayoría obras donde, como pregunta ahí, casi irónicamente, ¿dónde está la estructura? Y la estructura es la arquitectura casi, no el espacio, ¿no? Pero
La estructura es la arquitectura porque es la estructura tan presente y tan visible y tan definidora, valga el término, de la volumetría, de la espacialidad, que es maravilloso. A mí me parece que hay que ser conscientes de esto y poder avanzar en ese sentido en la cabeza de ustedes para que realmente puedan volar un poquitito. Claro que la estructura es lo que conforma esa cubierta loca de techo. Y ustedes están ahí y no pueden obviarla, ¿no? Fíjense en la escala, claro, esto no es una vivienda, esto es el Aeropuerto Internacional de San Francisco en California. Tiene una escala considerable, como pueden ver en esa fotito. Vamos a ir viendo ahorita así, yo no hablo mucho, ¿no? Un estadio, son multiestadios, 4 estadios en Medellín, en Colombia, hechos por estos arquitectos. Después les voy a dejar los links a estas obras, que los subiré al Classroom para que puedan acceder a ellos y curiosear un poco más, leer. Pero bueno, vean esto verde, estas cintas verdes que están ahí abajo, son 4 estadios. Fíjense la presencia de las estructuras. Son todos. Las estructuras y definen las envolventes laterales, casi diría, y la envolvente superior, o en realidad la envolvente que tapa del piso hacia arriba, porque no hay claramente una envolvente lateral en esta obra. Pero ahí todo el juego está en la definición estructural de lo que los arquitectos pensaron, y realmente es un espacio maravilloso, como pueden ver. Estoy hablando de luces de más de 25 metros libres entre un apoyo y otro, con un uso masivo, multitudes de gente entrando y saliendo a este lugar. Y fíjense que tan sencillito, si bien no lo es, si hilamos fino, todo esto está compuesto por diferentes vigas trianguladas que trabajan la flexión, como ustedes saben, con una forma loca, y que cada tramo, si ustedes van haciendo secciones o cortes paralelos a lo largo de estos estadios, van a ver que cambia su forma. Entonces, entre el apareamiento de una y otra forma quedan los espacios de iluminación lateral, allá arriba, cenital, difusa. Bueno, no es algo tan, uno lo ve así y no parece tan complicado. Claro, tiene su complejidad de cálculo estructural y desde ya constructiva, pero se puede hacer. Está trabajando a flexión, ahí claramente se puede ver, diría yo, un cordón traccionado y un cordón comprimido y todas las triangulaciones, con su complicación. No es la cabreadita del quincho de casa, pero hay que entender y poder volar un poquitito. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Y este es el concepto que han empleado los diseñadores para hacer esto. La misma cinta que cubre el espacio interior genera los espacios exteriores de acceso. Otra obra muy significativa que ya no trabaja vi mi nombre ahí en el link y digo, ¿qué pasa? Yo no la hice esta. Resulta que esta obra es de Álvaro Siza y ya no trabaja flexión en sí, el elemento protagónico de esta obra, sino que trabaja atracción. ¿Se acuerdan que hablábamos de estructuras de atracción también hace unas clases? Bueno, toda esta lámina que se ve ahí, si bien es de hormigón y el hormigón no trabaja atracción, es una cáscara que está sujetada de una serie de cables que están soportados a la vez por estos pórticos, o patas más que pórticos. Si yo digo pórtico, ustedes van a creer que es un pórtico de hormigón como tal, lo debe ser revestido, ¿no? Pero en realidad esos son como unos grandes contrafuertes para contrarrestar la fuerza que hace los cables que soportan esa lámina, que acá los ven a los cablecitos, tum, 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 tum,
Y esto es una obra que hizo Álvaro Siza manejando el tema este de la catenaria. ¿Se acuerdan que yo definía catenaria y parábola, que era la forma que tomaba una cadena cuando colgaba de sus extremos por su peso propio, bla, bla, toda una cosa así que está en teórico, si lo quieren repasar, en uno de los teóricos pasados. Pero lo que hizo este hombre fue diseñar esa cascarita. Fíjense que esta es la cáscara, o esta que ven arriba, y hay unos cables tensados que están tomados de unas grandes losas de hormigón en esas patas que yo decía recién, que tienen la continuidad de la línea de la catenaria y que se bancan esa fuerza horizontal tan grande que tendería a volcarlo. Bueno, uno dice, no es una sabiduría de locos lo que hace falta para concebir esto, pero sí claramente hay que conocer qué es una catenaria, cómo trabajan los cables, qué escala de fuerzas debo tener, y después yo se lo paso a un calculista o lo trabajo con él para darle definiciones. Pero si vos no manejás un poco conceptualmente esto de los cables tensionados, las membranas tensionadas, para cubrir espacios, nunca llegarán a este nivel de desarrollo y de bellezas de obra, ¿no? Esto es un estadio sobre un mercado en Madrid, creo que es, la verdad que no me acuerdo, y tiene la particularidad de esta llaga entre los dos volúmenes del edificio que no se tocan, diría. Para hacer este voladizo, este espacio que está avanzando sobre el otro edificio que está más abajo, dentro del cual hay una cancha de básquet, yo creo. Bueno, hay que manejar una serie de conceptos que ustedes los están manejando, que los hemos mencionado, vigas trianguladas. Lo que pasa que en gran magnitud, en gran escala, una escala distinta a la habitual. Son de acero, apoyadas sobre unas patas de hormigón, pero lo que les permite esto es justamente decir, esto puedo o esto no puedo. Y la medida no es deliro absolutamente y propongo cosas inviables, sino que propongo cosas que más o menos creo que son viables, son posibles, y juego al filo del blooper. Yo siento que es como cuando aquellos que saben patinar, cuando doblan cruzando una patita atrás de la otra, los que patinan, que sienten que Newton, que la gravedad te está haciendo caer y la fuerza del giro, no sé cómo es la historia, te mantiene en equilibrio y salís para adelante. Bueno, nunca me puse a definirlo desde la física, pero sí esa sensación de vértigo que te da jugar al filo de caerte y en realidad no caerte, es algo parecido a lo que uno siente cuando ve que está jugando a los límites de lo habitual. Claramente esto es una cosa física que una vez calculada cumple todos los requisitos absolutos de seguridad, estabilidad y eficiencia y cuánta cosa que siempre les planteamos. Pero, pero el tema es ver hasta dónde se llega, y para ver hasta dónde se llega no podemos hacer como en la Edad Media, como explicaban en la construcción de Notre Dame, intentar y si se nos cae en la cabeza volvemos a empezar. No, a esta altura de la ciencia y del desarrollo del cálculo estructural no podemos, pero sí tenemos que tratar de intentar, si existe la demanda, a jugar un poquito más al filo. Y para eso hay que conocer, fíjense. Esto es una maqueta, no es la obra real, es un dibujo, pero conceptualmente es esto, una gran pata con un voladizo arriostrado por acá atrás que aloja un estadio deportivo. Esto tiene como 3 pisos de alto, las escalas por ahí se escapan, pero vean que no tiene un principio muy distinto a lo que hemos estado hablando, de cordones paralelos, un cordón superior, en este caso que está en voladizo traccionado, un inferior comprimido, triangulaciones en los laterales, bla, bla, bla. El tema es pensar, entender y jugar con esto.
otra escala de elementos flexionados muy grande, como este Museo de los Carruajes que ven acá. Fíjense los tamaños de las vigas reticuladas, que son espacios habitables. Ahí entra una persona, fíjense la escala del auto y la escala de esas vigas, la distancia entre el cordón comprimido y traccionado. Bueno, si no se les ocurre, si no tienen algún manejo, esto no sale, simplemente. Y esto nada, me encantó la foto por la pureza, es una foto de una propuesta de un concurso del Museo del Ferrocarril. Pintan todo de blanco, ¿no? Fíjense qué pureza que le pone a la historia, pero en realidad lo que me encantó son estas estructuras que tienen 150 años probablemente, quizás más, con las que los ingleses básicamente avanzaron sobre el mundo generando una escala de luces cubiertas con perfiles de acero que no existían hasta esa época. Para eso hubo que pensar y hubo que conocer y hubo que poder desarrollar historias para poder hacerlo. Hoy están en pie, hoy están vigentes, y esto es una pequeña escala si ustedes comparan Retiro, Constitución, las grandes estaciones de ferrocarril en Argentina tienen desarrollos de este tipo, pero en una escala 10 veces más grande. Bueno, para hacer eso, si yo me quedo en hacer losa de vigueta o losa maciza, que es lo que voy a hacer habitualmente, estoy jodido. El día que me venga a buscar mi tío que compró un ferrocarril, estoy jodido. En cambio, si yo voy abriendo la cabeza y viendo y entendiendo y razonando, les aseguro que podrán. Una estación de trenes en China. Hay bastantes estaciones de trenes en esta oportunidad. Fíjense una imagen muy sobria, pero que desde una resolución estructural contemplan todo un flujo de aire frío y evacuación de aire caliente, que se genera en función de una tipología estructural que es esta, como unidad, y que se repite reiteradas veces como honguitos uno al lado del otro, y no son más que elementos triangulados lo que están ustedes viendo que componen la estructura. Para configurar esta escala de espacio, imagínense una estación de trenes en China. Los chinos son miles de millones. No sé qué habrán hecho para encontrarla vacía acá, pero fíjense cómo desde una resolución estructural los tipos contemplan cuestiones climáticas y contemplan un montón de cosas. Acá hay todo un análisis, si bien no entiendo bien el chino, está claro que esto es un trabajo de inercia térmica que recibe el calor del sol y después lo reirradia, y como esto es un muro todo cribado con agujeritos, cuando hay baja temperatura interior, ese aire pasa por dentro y como se calentó durante el día, le aumenta su temperatura. Y esto es una termografía que demuestra cómo en las oquedades estas que generan las estructuras entre los paños del cielo raso, la temperatura es mayor, que son como chimeneas por donde se fuga el calor. Lo azul es lo más frío, claramente en esta termografía se llama, una foto infrarroja. Y también cómo las estructuras les permiten, jugando con ellas y manejando, reconceptualizar un modelo constructivo que tiene que ver con China, que son estas especies de voladizos que se lograban con las piezas estructurales que conformaban la base de los techos de estos edificios tipo pagoda. Hay una cierta similitud y esto culturalmente es muy fuerte para ellos. Entonces las estructuras no son la mala onda de la arquitectura que hay que resolverla para que no se caiga, sino que tienen que empezar ustedes a entender que las estructuras son elementos que le van a dar todo el vuelo del mundo. ¡Chum! Se van a proyectar con esos en la circunstancia que corresponde. Insisto, casita entre lote, medianera, construida al lado, atrás, adelante, por todos lados, y yo necesito hacer dormitorio y tengo poca plata. Estamos jodidos para hacer
los nuevos reyes de las estructuras, pero algunas veces en la vida hay demanda, uno participa en concursos o uno tiene clientes que realmente solicitan cosas que te sacan más allá de lo habitual y ahí tenemos que poder jugar, ¿no? Fíjense la escala de los espacios. Y son estos honguitos que uno junto al otro le van dando solidez a la cosa. Otra estación de trenes, que uno ve esto y parece recontrafuturista. Esto debe ser un montaje seguramente, pero lo loco es que todo esto tan moderno en el sentido de contemporáneo y que parece tan extraño, está resuelto por cosas que ustedes conocen. Fíjense, un cordón comprimido allá arriba con triangulaciones, el cordón traccionado aquí abajo y los triangulitos y bla 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 y al fin y al cabo es más de lo mismo, vigas reticuladas y con estas especies de cabreadas curvas superiormente los tipos logran esa imagen que veíamos recién. En vez de hacer un galpón de una playa de estacionamiento, hacemos jugar, digo por lo rudimentario, estos techos parabólicos con vigas gusanitos curvas, que son arcos triarticulados, vayan registrando el nombre, jugar con las estructuras como un hecho mostrable, protagónico de la composición y la percepción espacial, que es realmente alucinante. Quien tiene un poco de vuelo lo puede hacer, ¿no? ¿Se dan cuenta? No son más que cabreadas, tuneaditas, diría el cordobés, que tienen una mejora en su composición formal para poder jugar una al lado de la otra. Fíjense que está un poco superpuesta una a la otra y eso genera la cubierta de todos los andenes donde entra el ferrocarril. Nuevamente, triangulaciones, tensores en el cordón inferior, elementos a compresión en la cara superior. Esto diría que es una cosa bellísima que le da una iluminación alucinante. Es como un árbol que crece ahí según como uno lo mire. Fíjense que son vigas cruzadas, como si fuera una losa casetonada con los nervios en dos direcciones. Bueno, más o menos eso. Nada más que metálico y con una cubierta transparente. Pero poco de vuelo y en el medio se ve la continuidad de las cabreadas, ¿no? Con un poco de vuelo se puede llegar lejos. Otra estación de tren, los chinos son muchos y están haciendo mucha arquitectura, claramente, entonces tienen buenos ejemplos. Fíjense la cubierta de esto, el corte, más allá del detalle constructivo de la cubierta, ¿qué ven ahí? Una gran viga con distintas formas en su desarrollo. Quizás sea una viga en el extremo, otra viga central y otra viga en el otro extremo. Triangulada, punto. Lo que ustedes ya saben, apoyada sobre no una columnita aburrida, un palito, sino que se abren cuatro, se hace una rama para darle apoyo de otra manera, alivianar esa estructura. Pero fíjense la escala de esta obra y la pureza, parece casi que mentira, una cosa así tan blanca, tan impecable para una estación del ferrocarril. Claro, no son los ferrocarriles actuales argentinos, es otro concepto ya, ¿no? Pero la liviandad de esto que debe tener, no sé, 200 metros de largo. La estructura es nuevamente protagónica de la definición del espacio. Una pileta de natación en Francia, con su formita loca y qué sé yo, y uno dice, hay que estudiar mucho para hacer esto. Yo diría que no. Acá van a pasar una sucesión de cortes paralelos. Ahí está la pileta y un corte con un perfil de estructura de cubierta de techo. Fíjense, cortes cada 3 o 5 metros, cómo va cambiando la cubierta de techo. Y lo que está modificándose es la estructura para lograr esto, y son
Diría que perfiles doble T, por lo que he visto en la foto, que van cambiando su forma. Están hechos especialmente, no es un perfil doble T laminado, sino un perfil fabricado. Fabricado con una planchuela arriba, una planchuela abajo, según cálculo, y un alma que ha sido diseñada y cortada específicamente y se suelda. Entonces se logran efectos como estos. Y estamos hablando de una cubierta por un lugar que tiene agua, que tiene olas, que tiene ondas. Realmente no es tan difícil, pero bueno, hay que tener un poquito de vuelo y conocimiento para poder llegar a eso. Y la cubierta de esto, bueno, es otro baile, eso lo van a ver más en las construcciones, todas las cubiertas de lo que vimos. Una vez lograda la estructura, siempre es posible resolver la cubierta, darle impermeabilidad, aislación térmica, ventilación, bla, bla, bla. Es parte del combo macro que tienen que resolver, pero en todos estos edificios que yo lo vengo mostrando, la estructura es protagónica. Hubo una decisión de búsqueda desde lo estructural para empezar a resolver el resto. Y verdaderamente son los elementos que definen la imagen de la arquitectura. En otra escala, mucho más doméstico, eso es cierto, es parecido, claro, esto entre medianeras no tiene sentido, pero en una escala así mucho más eh, escultural, que tiene todo un atrio, en este caso campo aparentemente y un lago al fondo, uno puede jugar con estas cosas. En vez de poner columnas verticales, columnas inclinadas, en vez de tantas soluciones convencionales, jugar con estos chichos. Y bueno, aparecen después las soluciones constructivas, como esos pilares de hormigón donde se asientan las columnas de madera para que no les dé el agua, para que no se pudran enseguida. Fíjense que tiene un herraje especial. Eso es el detalle. El tema es concebir. Quiero jugar con un elemento que me permita a mí hacer un plano grandote, bastante loquito, inclinado o perfectamente horizontal, no sé, no se entiende bien cómo está en este caso. Debajo poner los espacios que yo quiero o necesito, que tenga una imagen donde la estructura sea un determinante. Bueno, claro ejemplo. Esto es ¿cómo se llama? Burkina Faso. Resulta que este arquitecto que dice ahí, que yo, Dievedó Francis Queré, de Queré Arquitectura. Mentira que fueron colonia francesa, ¿no? Y seguramente este hombre fue a estudiar arquitectura a Francia. Pero vean la composición de esa triangulación en ese techito de chapa liviano que está haciendo de paraguas a esta construcción por vía húmeda que hay abajo. Esto yo creo que es una escuela y ya vamos a ver varias obras donde lo que el hombre este buscó fue, desde la estructura generar cubiertas livianas que sombreen edificios para que no los cocine el sol, simplemente mejorar la condición ambiental era el objetivo, y que sean construidos de manera fácil. Burkina Faso no es Alemania, precisamente. Entonces, construir esto con caño, una sierrita y dos soldadoras y tres llaves de tuercas, tengo que poder hacerlo. Entonces, jugando con todas esas realidades que lo condicionan, este hombre plantea en distintas obras este tipo de techo. Esto creo que es un centro de salud que habrá estado construido muy probablemente, pero claro, térmicamente no hay forma de mitigar el calor por la radiación solar. Entonces con esto sombrean los techos, sombrean la arquitectura. Otra alternativa, esta es muy conocida, es una escuela esto, donde el techo, esto fue concebido ya con este techito, ¿no? Donde los cielos rasos tienen pequeñas oquedades para que el calor por convección se vaya, y esto tiene una forma que creo que hay un corte acá más adelante, ya lo vamos a ver, que ahí está, que permite que el aire, el vientito dominante, lave el calor y se lo lleve, y el sol queda allá arriba. Y fíjense que es casi autoconstruido, está construido por la gente del lugar, se va ensamblando de a poco, con uniones sencillas y posibles en este medio. Y ahí se ve el cielo raso de arriba, me había olvidado. Ven en la foto central arriba y se ve el cielo raso. Eh,
Bueno, para hacer esto hay que tener una leve idea de lo que son las estructuras y las posibilidades. Adaptada al mercado que sea, sean las grandes estaciones de ferrocarril chino o esto en Burkina Faso. O una cabreada sencilla de madera para hacer un barcito en la canchita de fútbol de tu amigo en Argüello. Lo que sea. Hay que conocer conceptualmente las cosas bastante en profundidad para poder decir, voy por este camino, voy por el otro. Y resultan creativas las cosas. Así como en esto, que más allá de que no se vea la estructura, esto es resistente a las cargas verticales, a las fuerzas horizontales, permanente en el tiempo y tiene una estructura tanto del techo este que sombrea la, el espacio habitable en sí como dentro de estos espacios. Hay que conocer, no es el mejor ejemplo, esta foto quedó y ya que apareció yo no la iba a dejar, confieso, pero ya que quedó hablemos de ella también y es real, esto tiene una estructura, ustedes lo saben. Concebirla bien le da esta imagen. Bueno, acá nadie puede negar que la estructura condiciona. Para mi gusto es casi que exagerado. eh, no me resultó demasiado agradable esto así tan blanco y tan expuesto, pero vean lo que es ese techo. Claramente necesitaban que corra aire porque está todo lleno de huequitos. Y jugando con medias cabreadas acá y con una viga de cordones paralelos al frente, que es la que se ve tanto así horizontal, fíjense cómo han definido prácticamente la totalidad de la arquitectura, porque es innegable que la imagen de esa es muy fuerte. Y hasta ahora vimos cosas de acero, básicamente, ¿no? Pero ¿por qué no decir lo mismo para el hormigón? Fíjense, esto es un periscopio de hormigón armado. Si yo no conozco básicamente cómo funciona el hormigón y sus posibilidades estructurales, difícilmente pueda concebir esto. Que no es ni más ni menos que un mirador. En un paisaje como el que ven acá, se les ocurrió gastar plata en hacer ese objeto que es como un caño que se quiebra en sí mismo y vos llegas hasta el borde y estás como en el aire viendo esta, este espacio que ahora que lo veo bien me hace acordar a la sierra, onda el camino del Cuadrado, onda viniendo de Capilla del Monte, por ahí unas visuales muy lindas. Bueno, en muchos lugares de la sierra, pero ¿por qué no hacer algo así? Si hasta aparece en Córdoba los arbolitos y todo, ¿no? Entonces hicieron como un tubo, tum, con una barandita acá, todo de hormigón, y la gente puede entrar a disfrutar, a sacar fotos y a lo que sea. Pero claro, estructuralmente es un voladizo inmenso, una cosa, si estos son 2,70 m, debe tener como 15 metros de voladizo. Claro, para poder volar 15 metros y que encima vaya gente, tenés que tener esta especie de laterales de hormigón que conforman ese tubo rectangular, trabajando tensiones muy importantes que soporten la losa inferior. Bueno, ahí está. Esto es en Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, una obra, entiendo que es bastante reciente, fíjense este volumen, qué locurita, bastante transparente, con agua, con lo que sea, pero lo loco es que hay una base muy fuerte, muy pesada, que va descendiendo y pasa por debajo de esta especie de prisma que está aparentemente flotando. Fíjense que ahí debe tener una patita, por ahí debe tener otra, no sé, pero parece que está en el aire. Para concebir esto, nuevamente tenemos que saber a qué estamos jugando. Y no digo poder calcularlo, digo saber conceptualmente cómo son las cosas. Esto no es ni más ni menos que la estructura, este plano que yo les estoy indicando acá y que se repite del otro lado, está medio oculto, que conforman una gran viga Vierendel que, que en realidad soporta todo ese voladizo y soporta las pieles que después conforman la fachada y soporta los entrepisos, pero es una viga Vierendel. No trabajaron acá con triangulación, sino con planos verticales y
elementos filares, lineales, verticales y horizontales que conforman pórticos entre sí, uniones rígidas, que es lo que determina que esto sea una viga Vierendel, y queda el prisma Vierendel ese vidriado después como flotando sobre el resto de la estructura de hormigón. ¿Ven que vuela? Claro, esto está apoyado en los extremos, en patitas muy delgadas. Esa, esa, esa estructura resistente, las vigas Vierendel, no están precisamente en el extremo exterior que conforma la fachada, sino que un poco más adentro. Y lo que soporta la fachada está volando a partir de las vigas Vierendel. Entonces hay todo un juego que realmente les permite lograr lo que se ha logrado acá. Y yendo a cosas más sencillas, fíjense, esto es una cabreadita, pero uno podría decir perfectamente está puesta al revés. Y bueno, la búsqueda era cosechar el agua de lluvia de esta cubierta al medio y hacerla desplazar. Y de abajo yo voy a tener esto, pero está correcto, está apoyada acá y apoyada acá. El cordón traccionado es recto por abajo y vaya a saber uno qué uso tiene esto, pero es como una cabreada puesta al revés. ¿Se puede? Sí, se puede. Fíjense este galpón que es bastante viejo seguramente, tiene un elemento que trabaja con presión arriba de cada lado y todo lo demás aparentemente está traccionado, pero no, seguramente estos manguitos están comprimidos, pero como son muy cortitos eh, tienen la dimensión pequeña necesaria y mínima para evitar el pandeo por compresión. Y si lo analizan un poco, esto es como si fuera una viguita triangulada de cada lado, una viguita triangulada de cada lado, unidos por esto que conforman una gran viga y una pieza completa que trabaja cada parte a compresión y a tracción, apoyada en sus dos extremos. Claramente, la delgadez de estos elementos inferiores y largos determina que están siendo traccionados. El que es más grueso es el que está comprimido y claramente es el cordón superior. Fíjense la sutileza de esto. Es muy viejo esto, son estructuras de unos cuantas decenas de años. Estas son vigas realmente trianguladas de cordones paralelos que para lograr una ventilación acá arriba resolvieron de alguna manera que no se ve muy bien, pero es una demanda que muchas veces sucede, esto de querer ventilar o dar luz por la cumbrera en un galpón. Bueno, alternativas existen. Si no, fíjense esta otra, que son perfiles doble T, y acá juegan con un elemento que va a trabajar a tracción para que esto gane o sea más eficiente el uso, y prolongan un cordón superior y una patita acá para generar la continuidad de esta pendiente de techo y se genera este espacio de luz, pero la estructura en sí podemos decir que es esta. Y esto demás es como el morrón de la pizza. Está puesto para poder completar el techo, como un accesorio, pero no es la estructura en sí. Para hacer esas cosas hay que entender el principio de funcionamiento. Nuevamente vigas que son habitadas o contenedoras de actividades, como en este caso, que si bien es un dibujo, esto es real como en este otro dibujo de abajo. O en otra escala, pero con gran resistencia, un puente de ferrocarril, que estos los podemos ver acá en nuestra zona. Y estos puentes tienen más de 100 años, les aseguro. Grandes perfiles, a compresión y a tracción, con elementos que acá claramente trabajan en la tracción. Empezar a entender este tipo de cosas que se ven en los dos diagramitas de arriba a la derecha es como determinante para poder jugar con esto. Fíjense, la diferencia entre una y otra es que las diagonales trabajan a tracción y en este caso trabajan a compresión. Eso determina muchísimo. Jugar conociendo, sí. Estos fenómenos te permiten tomar decisiones. Y acá abajo una vivienda, también una gran viga Vierendel que vuela y que en sus vanos tienen aberturas con vidrios y que es un espacio habitable. O vigas trianguladas semicurvas para hacer esta cascarita de un techo, o una sucesión de vigas
trianguladas, metálicas, que conforman la base de un puente. Fíjense cómo estos elementos de hormigón apoyan en los nudos, como tantas veces dijimos, de la triangulación, y que soportan un puente de hormigón arriba de una estructura de acero. Bastante loco, ¿no? Pero así es. Nuevamente, una gran viga de lado a lado de este río, arroyo, cañada, y en sus nudos tengo apoyado hacia abajo, como colgando, unas grandes vigas de hormigón y un tablero de hormigón que permiten el tránsito vehicular por arriba. Bueno, no es ninguna locura, pero hay que animarse y jugar con estas cosas para poder concebir los espacios. O estas vigas ojo o pescado, le podríamos decir, no sé, que su diseñador jugando con el concepto de vigas reticuladas, bueno, se paró en el medio donde hay más esfuerzo eh, flector, más momento flector, más esfuerzo solicitante para lograr una buena resistencia, y en los extremos que no hace falta lo disminuyó y generó estas especies de ondas que se cruzan entre sí y uno permite un juego muy loco. Nuevamente, y esto es en Córdoba, algo parecido a esto hay en el CPC de la Colón arriba. CPC Colón tiene algunas vigas por el estilo, así me parece. Esto es el Museo Carafa, la ampliación, que también con vigas reticuladas, metálicas, de acero concretamente, se logran espacios emboladizos muy bellos, que son habitables, que son parte de las salas de exposición, o como en este caso también del Museo Carafa, son pasillos de circulación, pero que están totalmente en el aire, flotando. Y en realidad no flotan porque son vigas que trabajan a flexión y están apoyadas en un extremo y en otro, pero la escala no es lo habitual en la arquitectura. Entonces le dan una liviandad y una sutileza al espacio que es muy, muy bello. Vayan a visitar el Museo Carafa y párense dentro de una viga y miren por esta ventana acá a la Plaza España, y realmente es loco darse cuenta que uno está caminando dentro de una estructura. Y bueno, tan loco como la música que suena, es esto, que no es ni más ni menos que un ejercicio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, donde le hacen plantear a los alumnos formas que tienen un desarrollo matemático. Esto será una parábola, no sé qué historia. Estas dos son de la misma maqueta vista de distintos ángulos, y es como que esta curva está dada vuelta hacia el lado de atrás, en la cara opuesta, y fíjense con vigas reticuladas de cordones paralelos, rectas, son líneas rectas las que conforman estas vigas, apoyadas y copiando esta curva, van generando una cubierta que es absolutamente curva, con una plasticidad y una movilidad alucinante. O esta otra que tiene a la derecha, que está dibujada en la laminita ahí abajo, en vez de jugar con una parábola o con una curva en sus extremos, tienen una directriz recta, que también son elementos triangulados y con vigas de cordones paralelos lineales, van uniendo una y otra, que no son exactamente iguales, sino que están cambiadas las directrices, y genero formas locas, formas curvas, formas muy plásticas, que al fin y al cabo me definen una arquitectura para esta escala muy novedosa, muy creativa, muy loquita. Todo esto tiene que ver con un universo de geometría, matemática y cuánta cosa, ¿no? Que fíjense, con dos generatrices curvas como yo tengo acá, uniendo y vinculando los distintos puntos con líneas rectas, empiezo a multiplicar esa cantidad de rectas y surgen formas como este. Si yo lo quiero hacer de hormigón, lo puedo hacer de hormigón, porque puedo encofrar con tablas rectas esto perfectamente y hacer una cáscara. Esto es el paraboloide hiperbólico, que yo tengo una directriz recta acá, otra acá, y formo el cuadrado, cuya proyección en el suelo es esa sombra, y lo voy vinculando con líneas rectas. Hagan el ejercicio, si no, o busquen paraboloide hiperbólico,
y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y eso permite generar formas absolutamente plásticas, curvas con líneas rectas al fin y al cabo, que se van desplazando o van rotando con respecto a un punto. Aquí abajo tienen un paraboloide hiperbólico y lo que está grisado son como planos de corte, donde en el primero ven la curva que genera esa cáscara que sería la cubierta si esto se fuera a construir. Acá se ve cómo es una línea recta la que vincula una directriz de un lateral y la otra. Acá se ven nuevamente arcos y distintos fenómenos. La verdad que no sé qué muestran esos dos cuadraditos. Jugando con la misma cosa y tratando de estimular la creatividad de estos techos, ustedes los conocen, son los techos shed, los habrán visto en toda industria que se digne, más o menos grande, tienen este tipo de techos porque en la parte vertical suele haber aberturas vidriadas que permiten ventilación y permiten el ingreso de luz. En Córdoba eso estaría, si estuviera bien concebido, hacia el sur, para lograr que entre la luz difusa y poco sol directo. Pero en vez de reproducir eso, fíjense el dibujito que está arriba. Yo puedo jugar con una cabreada curva y otra más bajita y uniendo con líneas rectas la curva más alta con la curva más baja, puedo generar un techo tipo jet también y la forma es muy superior en la de arriba que la de abajo si yo realmente quiero jugar. Y acá le puse una cochera, no sé qué espacio es este, con algún juego formal leve, sencillo, de una viga reticulada que se ablandó, digamos, y genera la pata y a la vez genera la estructura que cubre la luz donde yo voy a usar o concebir el espacio que necesito abajo. Y lo que es la cubierta es una cubierta común de chapa con correas, como ustedes ven. Entonces, repito un poco lo que dije al comienzo en el texto este. Fíjense estos elementos. Son espacios habitables como que se desprenden de un monólogo, como que fuera un cajón que salió. Para hacer eso, el muchacho que se dedicó a crearlo no era un drogón que tomó algo extraño e hizo esto. Era un gran conocedor de las estructuras, era una persona que se animó a hacer algo que no todo el mundo hacía. ¿Qué puedo cuestionar de esto más allá de la belleza y todo eso? Que probablemente no sea el uso más eficiente. Este requisito de la eficiencia en las estructuras, por ahí lo dejamos de lado para lograr efectos de este tipo. Pero está bueno. En rojo se ve en la fotito de abajo como por dentro, y estudien las aberturas, ¿no? Como por dentro de esos paños que parecen envolventes convencionales, hay toda una triangulación y esas dos diagonales que trabajan como tensores, soportando todo ese gran voladizo que está anclado evidentemente en el mamotreto del edificio que está por detrás. La idea es que se animen a volar. Y bueno, todo esto que les mostré, e infinitas obras más, tienen que tener una graficación y pueden tener que ser transmitido a alguien que lo cotice, a alguien que lo construya, o algún colega o docente, en este caso de ustedes, para que se entienda. Hay toda una gráfica de arquitectura, de estructura, una forma específica que si bien en la escala que están trabajando ustedes en primer año, en segundo, está en el apunte que yo les comenté la clase pasada de gráfica estructural de la Cátedra de Estructuras 1 de nuestra Facu, estos edificios de grandes luces requieren otra escala y otra tipología de dibujo que simplemente quiero mostrar acá. Ven que se acotan los tipos de perfiles, las diagonales, hay detalles de cada puntito, están las dimensiones, está la luz entre cada pórtico,
que generan los espacios libres interiores. Y en la próxima hay una planta de fundación de un gran galpón donde se ve la armadura de la viga de fundación que está por acá abajo, bla, bla, bla. Hay toda una especialidad en esto de graficar estas estructuras, pero no es chino ni rumano, se puede aprender fácilmente. Entonces, simplemente la idea es que empiecen a volar y a descubrir un poquitito todo aquello que pueden las estructuras. La intención es, al fin y al cabo, ablandar. Cuando uno dice estructura, todos los estudiantes dicen, no, estructura. Bueno, yo me animo a decirles, hay un gran placer por detrás de las estructuras, si se animan a comprenderlas. Muchas gracias, nos vemos en cualquier momento.